Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto que estemos acá en esta tarde para compartir sobre la IA más seguridad informática. Les contamos que este webinar está preparado por el programa de Ingeniería de Software y la Oficina de Atención al Egresado de la María Cano. Entonces, hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Juan Pablo Jiménez Ateortúa. Él nos va a estar entonces acompañando en este webinar de IA más seguridad informática y la aplicación de herramientas en procesos de pentesting. Juan Pablo es magíster en seguridad informática, es ingeniero informático, ingeniero mecatrónico. Adicional, cuenta con certificado en gestión de Azure y Microtik, líder implementado y auditor de la ISO, certificado, y cuenta también con amplias habilidades de adaptación, liderazgo y autodisciplina. En este momento también nos está acompañando el profesor Luis Fernando Sánchez, que fue pues posibilitador de este espacio, así que le doy ya entonces la palabra a Juan Pablo para que comencemos nuestro webinar. Profe, Y cuando quieras. listo, buenas noches, muchas gracias por ese espacio, por compartir. La intención de esta noche como tal es mostrarle cómo la IA está apoyando ahora los usos para mejorar aquellas herramientas como el pentesting en este caso. Para los que apenas van sabiendo y se enteran, el pentesting son las pruebas de penetración, tanto a hardware como a software que se presentan en las organizaciones. La intención de un pentesting es encontrar las vulnerabilidades que se encuentran en los sistemas de información y por medio de este pentesting tomar los correctivos que se puedan hacer para evitar un robo de información. Es como decir, tienes tu casa, tu chapa está fallando, está mala, tiene algún problema, una avería. La intención es saber cómo lo vas a corregir para que no te puedan entrar a la casa, no te roben, no te ataquen. Y sabiendo que el tipo de ataques ha ido creciendo actualmente mucho, ¿cierto? Entonces, como ya les habían dicho, mi nombre es Juan Pablo Jiménez Ateortúa. Soy magíster en seguridad informática, también soy el CEO de Soluciones Virtuales Avanzadas. La intención es hacer varias charlas que los nutran y que los enseñen de las nuevas tecnologías que se van presentando. La intención es que se vayan familiarizando con estas nuevas tecnologías y las empiecen a implementar el día a día. Como sabemos, la IA actualmente se está utilizando en todas las ramas. La intención no es que la IA viene a quitarnos el lugar, no. La intención es que nos ayude a crecer. El rol del ser humano cambia. Las tareas repetitivas ya no las vamos a hacer. ¿A quién no le cansa barrer todos los días, trapear todos los días, lavar los trastes todos los días? Esas tareas repetitivas no, no son nuestra prioridad. Nosotros queremos divertirnos, aprender más, disfrutar más. Entonces la IA llega, por ejemplo, en la medicina para hacer aquellas imágenes médicas, la radiografía, resonancias, todo aquello de alta precisión que a veces puede desgastar al mismo médico y de una dictamina y le diga al médico, ve, revisa esta parte, revisa todo. O sea, la IA no hace todo. El profesional existe y sigue existiendo. El profesional tiene que crecer, el profesional tiene que llegar a más. El profesional se ayuda de esta inteligencia para dar un dato mucho más preciso, mucho más rápido, poder atender mucho más. En educación ya vienen los chatbots, los asistentes, la búsqueda. La tarea no es como antes que yo me sentaba en mi computador, empezaba a buscar, consulte, me llenaba de información, después hago un resumen, presente como esto. No, la intención es que tengas el resumen, la información más importante, profundices en aquellos temas que ves más interesantes y de ahí pasar para que tu aprendizaje sea mucho más rápido y efectivo, ¿cierto? Para que te ayude a esas tareas, esos exámenes, sean mucho más fáciles de hacer.
En la automotriz ya vemos que ya están tomando decisiones, ya hay vehículos que se manejan solos. La intención es que la construcción, el manejo de estos vehículos sea mucho más fácil. Sabemos de aquellos conductores que no respetan las señales de tránsito, que llegan y alcoholizados conducen. Entonces la intención es, listo, estos riesgos el ser humano no los sabe evitar. La IA va a tomar entonces una responsabilidad ahí para ayudarnos a mejor conducción, a evitar tantos accidentes. Entonces es donde entra esta. En la vida cotidiana ya muchos llegan, editan imágenes, crean imágenes, les pide que le mejore la foto, que les haga filtros, que cree música. Ya tenemos las herramientas para crear música, para ir creando y generando como tal videos. Entonces estamos llegando un poco más en todo lo que queremos y todo lo que necesitamos un día, en el día a día. Y entonces aquí ingresamos a lo que nos llama esta charla. Ese análisis en la seguridad informática, ¿qué nos ayuda en la seguridad informática? ¿Cierto? Entonces, están las vulnerabilidades. Anteriormente apareció una vulnerabilidad, pero la vulnerabilidad siempre existía, pero nos dimos cuenta que existía un año después, porque crearon la herramienta hace un año, pero hace un año nos dimos cuenta que existía. Y para solucionar ese fallo nos estábamos demorando hasta 3 años en solucionarla. En ese momento los tiempos están disminuyendo demasiado. En ocasiones una herramienta ya sale, las últimas pruebas de penetración con inteligencia artificial, en un mes encontraron las fallas, en una semana las solucionaron. Entonces mire que ya los tiempos están bajando mucho. Entonces ya ahí es donde la invitación es, utilicemos la IA. Es nuestra amiga, es la que nos ayuda y es la que nos va a llevar este análisis y a esta salida a producción mucho más rápido. Entonces de ahí, otras ventajas que nos está dando la IA es en la defensa de la ingeniería social y el phishing. Vemos que muchas personas caen ante esto, creen cualquier cosa que nos están diciendo en la realidad, nos mandan un correo, nos dicen que nos ganamos un premio, nos ganamos la lotería y las personas caen. Entonces, como las personas no logran identificar cuándo es una farsa, las herramientas de phishing ya se pone IA en los correos electrónicos para que el mismo correo electrónico lo elimine y te lo mande a spam, o sea, ni siquiera te llegue. O si tiene duda la IA, le pregunte al administrador de ciberseguridad y le pregunte, venga, este correo está demasiado extraño, si es correcto, no es correcto, revísalo, toma las precauciones. Entonces ya nos ayuda a agilizar eso y evitar los errores humanos. Digo que la cadena más débil del eslabón de la ciberseguridad sigue siendo este usuario final que a veces abre o ejecuta programa malicioso como no es debido, ¿cierto? Entonces, el pentesting con IA sigue los mismos parámetros que el pentesting normal. El primer paso siempre es el reconocimiento del agente, o sea, saber qué herramientas voy a utilizar para hacer esa penetración. Siempre todo parte de nuestro activo. En ciberseguridad todos se califican activos y los activos son todos aquellos que intervienen en la información. Yo soy el contador de la empresa. Yo tengo que manejar el archivo de finanzas. Entonces yo soy el primer activo porque yo soy el que lo manipulo. Lo manipulo con un computador. El computador es un activo. Lo manejo a través de una hoja de cálculo. La hoja de cálculo es un activo, ¿cierto? Y lo guardo en la nube. Entonces la nube es el activo. Entonces basados en eso, se escogen las herramientas que se vayan a utilizar para ese reconocimiento y ese reconocimiento del activo para saber cómo lo atacamos. Entre algunas de las herramientas más conocidas se tiene el Nmap, el AMAS, el Subfinder, que nos ayuda a reconocer ese activo para saber las características y que tiene ese activo como tal que
al cibercriminal le llame la atención. Pasamos con el escaneo de la gente. ¿Qué es lo que buscamos acá? ¿Qué tiene este activo y qué vulnerabilidades puede tener? ¿Cierto? El Nuclei, el NICTO y el SQL Map me permiten hacer un análisis. Por ejemplo, el SQL Map hace un análisis de las bases de datos basadas en SQL, la revisa y nos va a estar diciendo, vea, esta base de datos tiene tales errores en código, no le crearon muy bien las llaves, tiene fallas en las primary key, nos va diciendo los fallos y cómo el cibercriminal puede aprovechar esos fallos para penetrar y realizar después cambios sobre la información. Entonces, la intención es después realizar una explotación, revisar si eso que nos da el reporte del escaneo, si es real, si se puede hacer. Realizamos con Metasploit y el Exploit DB, que son bases de datos de exploit. Los exploits son como tal las herramientas que nos ayudan a llegar a esa vulnerabilidad y vulnerarla, penetrar el sistema, ejecutar código, realizar distintas acciones. Entonces, con estas herramientas ve, lo que vimos en el escaneo real, si hay forma que roben esta información, ¿cierto? De ahí generamos el reporte. Entonces aquí es donde lleva mucho más tiempo. Ya llevamos un reconocimiento, un escaneo, llevamos todo esto estábamos juicioso documentándolo y es donde generar este reporte toma demasiado tiempo, ¿cierto? La intención entonces con estos reportes es que la IA nos genere como tal el reporte y nos informe que cuáles son las fallas, cuáles fueron las explotaciones y qué debemos de hacer. Nos categoriza como tal cada una de las vulnerabilidades, nos dice cuáles son las más críticas y cómo debemos solucionarlas, ¿cierto? También con IA podemos empezar a solucionarlas, pero en el pentesting nos quedamos con el reporte de qué es lo que se debe solucionar. Por eso se genera un informe técnico indicando las vulnerabilidades del dispositivo. ¿Cierto? Entonces ya al utilizar IA, la persona no está enfocada en cómo realizar estos reportes. La persona simplemente en un par de horas llega y hace el escaneo, revisa entonces cuáles son los ataques y revisa cómo reducir los costos que sobrellevaría volver a crear la aplicación. Entonces simplemente genera, como sabemos en el Continuous Integration, en el Continuous Developer, genera como tal las actividades que se necesiten para hacer la corrección de esta implementación. Entonces, a tener muy en cuenta, también los pentesting con IA están teniendo ataques como son de mucho código abierto, porque lo que se hace normalmente es ejecutar scripts que ya estamos haciendo, pero ya llevarlos a la IA para que la IA los organice y nos genere reporte. Entonces, por esos scripts que se están utilizando, se están generando muchos ataques y están penetrando. Uno de los últimos que se produjo fue la empresa Vercel, ahí se los apunté en la parte más inferior que por hacer un mal uso de la IA generaron una API, una integración con la IA de código abierto, haciendo que esta API realizara consumo y acceso a datos de la empresa y por ahí pudieron penetrar, cambiar el código de pentesting y otras cosas, entonces ya empezaron fue a ingresar a la información de la empresa, a robarla, inactivar algunas de sus operaciones. Entonces de ahí es muy importante y parte de lo que queremos hoy es mostrar, están las herramientas, pero cómo utilizarlas para que no sean malas para nosotros, ¿cierto? De ahí entonces la intención es mostrar un poco las herramientas que se utilizan como ya está el Pentest GPT, que es basado en OpenAI, que es el de ChatGPT. Ellos sacan como un asistente, el cual te ayuda a generar la forma en la que vas a hacer el pentesting. Te va ayudando y de forma modular va generando como tal
estos pasos para que puedas llegar y hacer correctamente tu pentesting y te ayuda a generar el informe como tal del mismo. ¿Listo? Eh, tenemos el pentest IA, ahí, perdón. El pentest ahí es una plataforma agentiva. Cuando ya hablamos de agente es que ya se une la IA y genera como tal acciones que le podemos programar y él ya de manera automáticamente, él genera el exploit, él genera la instrucción en el sistema y nos indica mucho más sobre ellos. Esta se puede, mire que tiene reglas de Sigma, se puede sincronizar con Splunk, ¿cierto? Y nos ayuda mucho a veces en las detecciones de Blue Team. Ahí como tal les dejo las URLs, si en la anterior no la habían como visto. En la parte inferior están las URLs pentestgpt.com. El de esta es pentestai.xyz. Son buenas, como les digo, siempre tienen que mirar, no todas son totalmente gratuitas, es más, la mayoría no es gratuita, solamente tienen como una muestra para que miren su alcance, ¿cierto? Y es mirar cómo funciona. El hacker ahí es un asistente, es tipo chatbot y tiene más, en el cual te ayuda a generar código de sandbox, reconocimiento de exploit, maneja tecnologías como Next.js, Tauri, te ayuda a generar un E2B sandbox, entonces te puede ayudar a ejecutar localmente también sin que esté conectado a la nube, generar estas pruebas de pentesting de tal manera de que puedas llevarlas a cabo como con un asesor. Es llamar al profesional de ciberseguridad y decirle, ve, voy a empezar a hacer mi pentesting, qué debo tener en cuenta, cuáles son los pasos. Este no elimina al profesional en ciberseguridad para que no confundamos, sino que es como tenerlo porque el profesional en ciberseguridad va a llegar y le va a pedir, venga, este exploit lo tienes que ejecutar de esta y esta manera. Entonces el profesional es el que sabe cómo se ejecutan los exploits, porque si de pronto le dejas que la IA lo ejecute, puede empezar a alucinar y ejecutarte el exploit como no es y que de pronto no termines haciendo una explotación, pero de pronto sí dañando un sistema o haciendo un daño. Listo, entonces es muy importante todas esas recomendaciones. El Strix es un agente autónomo, es también por los investigadores o los bounty hunters. Los bounty hunters son como estos cazadores de fallas, son aquellos que dejan que la IA empiece a buscar fallos en las empresas y les envían un informe. Ve, nosotros somos de tal empresa, nosotros somos tal, nos hemos encontrado con este fallo. Si deseas, nos puedes contactar y te ayudamos a solucionarlo, ¿cierto? Entregan como el informe técnico muy básico, indicándole, ves tu falla, solucionala o si quieres yo te la soluciono. Entonces, entregan así. Entonces, están muy basados en la Continuous Integration, Continuous Developer, buscando esas fallas de código, fallas antes de salir a producción, fallas en el hardware. Encuentran, son muy completos, encuentran todas las vulnerabilidades, fallas que puedan tener. Por eso no solamente están en la parte de ciberseguridad, por eso los componen con el DevSecOps. En la parte de desarrollo, de seguridad y operación, ellos empiezan a hacer el análisis para poder ser muchos más efectivos. En la parte de cybersecurity, ahí, este ya es un framework que nos ayuda a generar pruebas experimentales para que tú te puedas convertir en ese bug bounty hunter y llegar a realizar distintas pruebas ayudado con la IA y utilizando la IA para que sepas cómo la puedes utilizar. Entonces, por eso su loguito es como, venga.
Este es el equipo azul, entonces haz pruebas como si fueras del equipo azul, del Blue Team. En ciberseguridad, el Blue Team es el que protege, por eso este está con su escudito protegiendo, y el Red Team es el que ataca. Entonces, en el pentesting siempre va a estar el Blue Team que protege la información y genera estos bloqueos para que los del Red Team no puedan ingresar a la información. Entonces, el Cybersecurity ahí se basa mucho en eso. Busca cómo tú puedes generar, puedes hacer estos desafíos y puedes ser completamente eficiente como Blue Team o como Red Team. La intención es que seas de los dos, que es lo que llamamos un purple. Entonces, esta nos ayuda mucho a aprender todo esto. El Red Team LLM es otro framework que este sí se basa es más que todo en el Red Team, ¿cierto? Tiene también algunas de Blue Team, te enseña algunas de Blue Team porque la intención después de tú encontrar el fallo es solucionarlo. Entonces el Red Team en últimas, por eso también tiene su escudito azul, termina de entregar algunos consejos para que sepas también de Blue Team. Es una herramienta también muy buena, entrega y ayuda mucho al razonamiento, a que mejores a cada momento mucho más. El PT Helper es una herramienta que ayuda a automatizar. Se basa en coger el escaneo, realizar así y busca es en reducir el tiempo en lo más complejo, que es el informe. La intención es sacar como tal el informe mucho más rápido, el escaneo mucho más rápido, mirar cuáles son las vulnerabilidades, darle la clasificación y entregarte el informe mucho más rápido, ¿cierto? En eso se basa mucho el helper. El OpenCloud, ¿cierto? Está basado mucho en la IA mycloud.ai. Ellos están muy basados en agentes. Entonces, lo que se hace es que se utiliza la herramienta OpenCloud para generar agentes que puedan eh, ejecutar herramientas de hacking. Se busca mucho que el agente haga el pentesting, pero lo tienes que automatizar. Tienes que decirle, listo, este agente va a realizar estas tareas, este agente las otras. Este es de los más básicos para empezar. Como ahí les puse, tiene más de 100 skills configurables. Entonces la intención es de que se empiece a manejar cómo puedo yo poner un agente de IA a hacer ciertas actividades para que logre yo aprender cómo utilizar IAs mucho más potentes. Igual esta es potente, pero esta se queda simplemente en esos retos por ser framework. Pero me lleva a utilizar IAs más potentes de la misma manera que utilizaría el OpenCloud. En entornos ya más potentes viene a aparecer AIDA, ¿cierto? AIDA es una de las pruebas de pentesting y organizaciones que está creciendo porque no solamente los agentes empiezan a hacer tareas, sino que pueden utilizar herramientas que ya existen. Utilizan NMAS, SQLMAC, GoBooster, AIDA y muchos más para realizar todo el pentesting. Hacen todas las pruebas, entregan todas las pruebas y el usuario lo único que tiene que mirar es los resultados. Y ella misma se le puede solicitar que saque el informe técnico. Pero entonces me entrega esa posibilidad de yo ver los resultados y ver si sí lo está haciendo bien o en qué está fallando. Vuelvo y les digo, no es que la IA vaya a hacer todo. El profesional tiene que saber si la IA sí lo está haciendo correctamente, porque si nos quedamos en que la IA entregó, pero yo no verifiqué, yo no confirmé, yo no vi los logs de eventos para verificar en qué pudo haber fallado, en qué errores se le aparecía, pues no puedo confiar totalmente en este informe. Y de ahí ya vienen muchas más plataformas tipo LLM que me permiten realizar esas pruebas, como PETI, el Prompt Injection, Data Lake, Jailbreaks, que generan como tal y me ayudan a generar agentes para realizar pruebas. Ya aquí por último está el Flipper Zero,
que el Flipper es este equipo que vemos acá. El Flipper es muy utilizado para poder realizar escaneos de redes inalámbricas. Entonces aquí cuando yo hablo de redes inalámbricas, hablo de todo el contexto de redes inalámbricas y no me quedo con el Wi-Fi, que nosotros normalmente tenemos que el Wi-Fi es la red inalámbrica, pero aquí hay mucho más. Redes inalámbricas está como el Wi-Fi, está el Bluetooth, el Zigbee, el WiMAX, las redes celulares, la 3G, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, WiMAX 5, 6, 7. Todas estas redes inalámbricas, él las escanea. Entonces, con ayuda de Vesper, lo que va a hacer directamente Flipper es que va a escanear dispositivos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, los Bluetooth más cercanos. Él los detecta y yo con ayuda de Vesper le voy a decir, tírame un script para poder ver qué vulnerabilidades tiene. Dame un script para ver si está actualizado el Bluetooth o qué versión tiene, si tiene fallas, si se conecta fácilmente. El Flipper es muy avanzado, a pesar de parecer un aparatico muy pequeño y muy simple, es muy avanzado en cuanto a estas redes inalámbricas. Listo. Entonces, en este momento pasamos ya a lo que queremos, que es la práctica de laboratorio, que ya es ver un poquito más de estas herramientas, cómo se evidencian y cómo se utilizan en la vida real, ¿cierto? Entonces, entre ellas, como les había indicado, tenemos aquí el Hacker AI. Como vemos, está en inglés. Estas IAs son mucho más eficientes en inglés, ¿cierto? Porque casi todo el código de programación es en inglés. Permite crear una cuenta gratuita. Esta es mi cuenta como tal gratuita. Puedo ingresar, puedo preguntar. Mire que aquí puedo aprender, ¿cierto? Igual también le puedo preguntar en inglés. Yo le pregunto. Igual está muy enfocada, es un chatbot muy enfocado en ciberseguridad. Entonces nos va a entregar mucho la información sobre ciberseguridad, me va a indicar como tal la información, ¿cierto? Entonces mire que ahí nos está diciendo cómo es el estándar, cómo funciona y cómo se maneja, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, Strix, que como les decía también tiene su comunidad en Discord y en GitHub, en la cual yo puedo como tal ser parte e ir aprendiendo un poco más de la misma comunidad e ir viendo su funcionamiento. Entonces aquí nos ayuda mucho a saber cómo funciona. Está el manual de un despliegue mucho más rápido, las herramientas que tiene, las acciones. Mire que nos va diciendo, venga, usted quiere aplicarla un poco al Continuous Integration, Continuous Developer en los pipeline. Entonces aquí nos da opciones de cómo empezar a realizar la misma, ¿cierto? Casos de uso, dónde se ha aplicado, dónde se han hecho pruebas para que uno también aprende. Uno aprende también viendo cómo se ha utilizado y cómo se ha realizado la misma. En esta está un poquito de cómo la comunidad de Strix. Vemos, por ejemplo, aquí en GitHub cómo nos explican cómo puedo yo utilizar el agente. Mire que aquí nos dan un poco de cómo tuvieron reconocimientos, un poco de cómo hace el análisis de vulnerabilidades y cómo nos muestra, ¿cierto? Mire que aquí nos da que es una vulnerabilidad de 7.1, entonces ir visualizando la misma, ¿cierto? Esta es una y aquí tenemos el PT Helper, PT Helper que es otra que también está en la comunidad de GitHub, nos indica cuál es la herramienta. Si vamos viendo, uno va viendo que está hecha en Python, ¿cierto?
Entonces es cómo está generada, cuáles son las herramientas, cómo se debe, qué necesitas, cómo se debe ejecutar, qué se debe utilizar. Entonces un poco del uso de la misma, ¿cierto? Entonces para hoy la prueba consiste pues en utilizar el PT Helper, el cual como tal yo ya descargué el paquete y lo tengo aquí. Yo utilizo mucho el Visual Studio Code. Entonces, ¿cómo se utiliza? La intención es que él nos pide, eh, importante siempre revisar. Empieza revisando el main, porque el main es el que nos va a decir qué herramientas son las que va a utilizar o va a invocar, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar qué importaciones hace. Muy importante ver estas librerías que contienen, qué hacen, de qué se tratan. Vamos viendo el código y las acciones que van haciendo. Él me va a pedir una información, la cual al cabo de ya hacerla, él va a empezar a capturar y realizar con la IP que se le entregue un escaneo con la herramienta que se defina. Aquí estamos utilizando el Nmap y se están trayendo exploit DB, o sea que se trae de la base de datos de exploit para poder con estas saber estas vulnerabilidades si se pueden penetrar o no, para después pasar, tomar toda la información, coger esta información que ha traído, los datos escaneados, traer estos resultados y darnos un reporte, ¿cierto? De los exploits y de lo que ha encontrado. Aquí hay parte de, pues, de la información de cómo funciona para su ejecución. Y aquí tenemos la ejecución, ¿cierto? Estas llaves como tal, aquí estamos utilizando una llave de la NIS. Estas llaves como tal pueden ir, esta es la de OpenAI. mm, Creo que cerré la URL. Uno va directamente a la página de la NIS. Es una organización de ciberseguridad, el National Institute of Standard and Technology, y yo desde la NIS puedo obtener una llave. Ya me meto entre los recursos y le pido que me genere una llave porque ellos tienen categorizadas las vulnerabilidades. Lo que se busca con esto es que la IA busque la vulnerabilidad y la vulnerabilidad le dé una categorización según como la da la NIS. Entonces la NIS le da una categoría y esa categoría le permite a la IA poner una categorización del producto y basado en esto identificar la severidad de o criticidad de esta falla, ¿cierto? Estas son gratuitas para que si desean se registran y la piden como tal. Y esta es que está sincronizada directamente con la de Google, que hay un programa que se llama el iStudio. Ya la voy a copiar enseguida y a pasárselas. Esta como tal, lo que busca es que generas una llave y él mira que te da una llave gratuita para que puedas generar la APIs y estas consultas. Igual tiene un tope de tokens y basado en esos tokens te pueda permitir generar todas esas interacciones. Este Google AI Studio, eh, puedes generar la cuenta gratuita a nivel developer, te inscribes y te enseñan. Google en este momento tiene cursos abiertos sobre IA y sobre iStudio en los cuales se pueden inscribir con solamente crear esta cuenta e ir aprendiendo. Entonces esto les puede ayudar tanto en sus estudios actuales como ya si ya son profesionales en cómo realizar uso de estas
y cómo les pueden ayudar. Esto tiene muchos laboratorios y te van enseñando cómo hacer uso de estas llaves en distintos entornos para tus desarrollos, para integraciones con IA, para llevarlo y poder realizar como el mismo, ¿cierto? Entonces, para hoy se me paró como tal el escáner. Estaba realizando pues el uso del helper. Vamos a ver si me lo permite ejecutar. Como tal, como les indicaba, estoy en la carpeta. Esta es una máquina vulnerable pues que tengo aquí corriendo. Son máquinas que se hacen a nivel local sobre mi equipo. Se apartan sobre la red, se crean un sandbox. Yo utilizo como tal VirtualBox que me permite en la configuración de la tarjeta de red yo generar un adaptador que solamente se conecte a este computador. Así yo aparto toda la red y solamente se me conecta a este PC. Este PC es el que tengo de pruebas. Yo le conecto directamente. Entonces de esta manera la máquina solamente va a estar acá y ningún equipo de la red lo puede ver. Solamente va a estar conectado conmigo, me permite la ejecución del mismo, ¿cierto? Entonces aquí se está ejecutando. Es un equipo como tal basado en Linux. Es un Ubuntu 14. Es una versión vieja, ya están en la 24 el Ubuntu. Pero lo que se busca con estos laboratorios es buscar vulnerabilidades viejas para entregar como tal un informe. Este informe toma tiempo porque él tiene, como vemos, él llega y empieza a hacer su escaneo. Él utiliza Nmap como tal. Cuando lo vamos instalando, uno puede revisar también los requerimientos. Utiliza esta es la librería de la NIS y él utiliza el Nmap para poder realizar el escaneo de puertos. Basado en el escaneo de puertos, va al exploit, trae la información del exploit para ya entregárselo a la llave de la IA y por medio de la llave que aquí nos está diciendo, empieza a sincronizarse y a entregarnos como tal un reporte, ¿cierto? La intención es que más o menos nos debería estar entregando, yo ya había sacado aquí uno previo, un reporte de este tipo, ¿cierto? Aquí más o menos entonces él utiliza la información que yo le voy dando. Entonces yo como tal voy llenando la información y él genera todo un informe, ¿cierto? Este que generó es de apenas 242 páginas, en el cual nos indica cómo va a categorizar. Esta es una de las categorizaciones que utiliza la NIS. Por eso él se basa en esta para entregarnos e indicarnos los factores de riesgo y nos va a decir cuál es la IP del equipo, los puertos y las vulnerabilidades que encontró. Entonces va encontrando, nos va realizando como tal y después nos empieza a explicar, venga, en este equipo encontramos el puerto 21, 22, sobre qué se trata, qué hay expuesto, recomendaciones para mitigar, ¿cierto? Y conclusiones. Esto lo va a hacer con cada una de las vulnerabilidades que vaya revisando. Nos va a categorizar entre crítico, alto, moderado, bajo información y los va a ir categorizando, encontrando cada uno de los mismos, ¿cierto? Y así los va a ir categorizando. Entonces así sería más o menos el uso de la IA y cómo nos estaría entregando estos informes y estos fallos si se llegan a presentar. Más que todo esto sería así todo por hoy. No sé si empezamos, qué dudas tienen. Hacemos por acá. Bueno, profe, entonces
Teniendo en cuenta que esto es webinar, por favor, entonces, si desean, pueden hacer sus preguntas por acá. Yo las voy leyendo para que el profesor entonces las pueda ir respondiendo. Por acá el profe nos pregunta que si conocen otras herramientas que no se hayan mencionado y si han utilizado la IA para apoyar las prácticas académicas o profesionales. De igual manera, recuerden que entonces acá está el chat para que interactuemos. Dice, la verdad es que no conozco mucho de tecnología, pero pues como ya es el boom y lo que está diciendo lo que será nuestro pan de cada día, pues por eso me interesé en ingresar a la clase. Bueno, Sí, profe, yo creo que por acá el profe Luis Fernando nos está levantando la mano. Profe, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches ya, ¿cierto? Interesante, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que de alguna manera la charla que nos presenta Juan es como, wow, me están abriendo los ojos para casi todos los que estamos acá, ¿cierto? Una de las cosas importantes que creo yo que hay que resaltar es cuando Juan habla de que la IA se convierte entonces no en algo que va a venir a quitarme el trabajo, sino en un reto para nosotros como profesionales. Yo he visto que muchos de los chicos y de la gente que está, digamos, ya en el ámbito profesional desde hace un tiempo, el mayor impacto que están teniendo es justamente, bueno, lo que está cambiando no es la forma de hacer las cosas solamente, sino las herramientas que se utilizan para hacer eso que yo antes hacía de otra manera. De alguna manera, la invitación aquí es como que todo esto nos está llevando a transformar nuestro rol profesional en volvernos de cierta forma unos orquestadores de esas herramientas, ¿sí? Eh, Al observar la charla, tú te das cuenta fácilmente de que no es en el único ámbito donde se utiliza inteligencia artificial. Una de las cosas más claras es que está en todas las áreas de negocio y todas las áreas, no solamente, digamos, profesionales, sino también ya metida, por ejemplo, en los hogares, en la gestión de domótica, en la gestión de, digamos, los planeadores del colegio, los cronogramas de actividades. Bueno, empieza y se ha venido impulsando mucho también, tal vez, no sé si de manera equivocada, a volverse como la compañía de los niños. Muchos chicos tienen ya agentes que utilizan para hablar con ellos y los cogen como si fueran su amigo. Entonces, enfrentamos un reto en esa transformación en el que nosotros mismos como seres humanos estamos cambiando nuestro comportamiento social a partir de esta herramienta. Nos estamos conociendo y reconociendo. A estas vainas no se les va a olvidar nada de lo que hablan con nosotros, como muchas veces pasa entre humanos. Entonces yo hablo con Juan hoy y dentro de 3 meses ya no me acuerdo qué le dije, pero estos agentes pueden, obviamente pues como con ciertas configuraciones y restricciones, tener memoria de todas esas cosas, de lo que ha pasado antes de, en otros periodos, en otros escenarios, con otros actores diferentes y pueden permitirme entonces aunar toda esa información. Juan, estos agentes y el tema de hacking ético, estos agentes y el tema de ingeniería social. pues mira, hay que empezar a entender que cuando ya hablamos de agente, es que estamos hablando de ya esa personita virtual, ya esa conciencia. No hay conciencia porque para tener conciencia estamos hablando ya de valores humanos y lo digo mucho porque al momento de coger la IA y quererle poner ese razonamiento humano, perdemos efectividad. Hay que entender que la IA es una ayuda y es esa parte, tómala como tu parte del cerebro inteligente, aquella que siempre utilizas para estudiar y razonar, ese es tu agente. Digamos que tú tienes un agente para razonar todo esto, tienes un agente para divertirte, para contar chistes, para bailar, para, para hacer distintas cosas. Entonces eso es lo que pasa con eso. Yo genero agentes y por eso muchas de las que expliqué
tienen distintos agentes, porque yo puedo poner un agente en esta fase, otro agente en esta fase, y me va a hacer mucho mejor porque se enfoca en una sola parte, como lo que pasa con las personas. Yo me vuelvo especialista en cierta rama. Entonces, iba mucho de lo que nos preguntó Cristian, que el PT Helper, ¿cómo va con Nexus? Yo le digo al PT Helper, utilice Nexus, pero yo le digo cómo lo utiliza, ¿cierto? Yo ya debo saber cómo funciona Nexus. Yo ya debo saber cuáles son las ventajas y las características de Nexus. Entonces yo ya tengo que ir después ahí y ya decirle a esta gente cómo debe interactuar con Nexus. Yo le explico y yo le enseño. Cuando hablamos mucho, por ejemplo, de esta hacker IA, esta IA está muy especializada en ciberseguridad porque ya le han enseñado, ya le han entregado información, ya le han dicho, ve, trabaja de esta manera. Entonces, estos agentes ya saben mucho sobre ese tema. Entonces, cuando le pides que haga algo, él lo va a hacer muy bien. Entonces, vuelvo y ahí el contexto de no romantizar. Entonces, este es muy bueno, es muy buen trabajador. Entonces, si yo ya le empiezo a decir, eh, muchas gracias, la información ha sido eficiente, ¿cierto? Es muy bien, estamos enseñados a dar las gracias. Yo vengo de una familia que siempre me dice agradece por todo, pero en cuanto a la IA, no. A la IA hay que decirle, el trabajo quedó muy bien elaborado, la redacción estuvo perfecta y tus conjeturas, de acuerdo con la información que me entregaste, fueron eficientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la IA toma cada una de esas palabras y cada una de esas palabras es con las que va a consultar y con la que se va a retroalimentar. Y si vamos muy bien en un contexto de ciberseguridad, de finanza, las gracias no aparecen. Yo nunca le voy a agradecer a un cibercriminal porque me robe, no, ¿cierto? Va mucho por la lógica, por los números, para que me entiendan, porque es que yo he notado y la IA la he visto, yo también he sido docente, y es ver cómo si yo le escribo mal, la IA aprende eso. Y yo tenía aprendices que me decían, profe, yo este informe lo hice con ayuda de la IA. Yo le dije, no le creo. No le creo porque la IA, pues aquí hay muchos errores ortográficos. Cuando él me mostró cómo le escribía, yo le revisé el historial, revisé los errores ortográficos, la forma de escribirle y empecé a leer lo que daba. La IA sí le estaba escribiendo con los mismos errores ortográficos que le leía, escribía también, la IA le respondía así. Entonces es muy importante cuando tengamos estos agentes, cuando tengamos la información, cómo le escribimos, porque estos agentes interactúan con la información. Como yo interactué con la información, ellos van a interactuar con la información. Si yo la guardo mal, la manejo mal, le estoy enseñando a esa gente que la maneje así. Entonces, es muy importante. Por eso yo les decía lo de Nexus. Si yo sé manejar muy bien Nexus, yo le puedo dar el paso a paso de cómo la IA debe de generarme ese análisis en Nexus. Y ese agente va a entender, ¿cierto? Y me va a comprender y me va a entregar correctamente la información. Pero si yo a la IA te empiezo a tratar de amor, bello, lindo, hazme este favor, realízame esto, entonces va a pasar que él con esas palabras que yo le estoy dando va a tergiversar y ahí es donde viene mucho que es las alucinaciones de la IA, que empieza a alucinar y no es que empieza como a imaginarse cosas, sino que tienen palabras, entonces él también te empieza a escribir, no amor, mira, yo te entregué esta información. Entonces imagínese usted en un informe técnico, que le empiecen el informe técnico, amor, revisa esta vulnerabilidad que está muy importante. Entonces, esas partes hay que analizarlas mucho.
Hay que tener muy en cuenta eso. Como tú te comuniques con la IA te va a responder, ¿cierto? Entonces ahí, como nos escribía el profesor Luis Fernando, hay muchas herramientas. Lo que estamos haciendo es que se las estamos dando a la IA. Úselas, úselas, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene muy importante. Le estamos entregando una escoba o una trapera para que nos haga bien las labores o le estamos entregando un cuchillo que de pronto no lo puede enterrar. ¿Por qué hago esta claridad? Porque yo le estoy entregando, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del PT Helper con el Nexus. El Nexus es muy bueno y el Nexus encuentra muchas vulnerabilidades, pero si yo no sé manejar muy bien el Nexus y no le doy correctamente las indicaciones a la IA, ¿qué puede pasar? En estos días pasó que un señor le dio las finanzas a la IA para que le llevara todas las finanzas, la contabilidad. Entonces pagaba los servicios, pagaba, llevaba todas las cuentas, hasta que llegó y la IA iba como que bien y buscó un fondo de inversión y se ganó una platica y cogió esa platica y compró un montón de artículos y los donó. Entonces, ¿le enseñaron bien el manejo del dinero? No. ¿La persona le dio todo control sobre su información bancaria? Sí. ¿Le dijo qué debía hacer después con el dinero? No. Solamente le dijo pague y compre. Y ella vio bien, porque en ocasiones hasta en algunas pruebas que están haciendo, están poniendo las máquinas dispensadoras con IA, las que nos entregan. Y en algunos momentos han llevado a esta IA a que razone que tenga que entregar la comida gratis. Y la máquina la empieza a entregar así. Entonces es mucho cómo se eduque estos agentes a cómo funcionan. Entonces esas son muchas de las experiencias que hay. Hay muchas historias ya sobre IA. Como nos dice Juan, Johan Ularte, el prompt. Ese es muy importante, el prompt. Las instrucciones. Luis. no, muchas gracias. Sí, iba justamente a hablar sobre el comentario que nos da Johan Olarte sobre esto. El tema de las instrucciones que damos y darle un rol profesional a la gente que estamos utilizando. Entonces, pues estamos hablando de hacking, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de cómo proteger nuestras organizaciones, nuestros datos, nuestros procesos, a la luz de unas herramientas que, por ejemplo, viendo las herramientas que tú nos muestras, uno dice, no, pues estamos jodidos. O sea, ¿cómo nos vamos a defender de semejante cantidad de herramientas y que quizás van a estar, digamos, en manos de personas que podrían incluso no ser inescrupulosas, sino simplemente ser inexpertos, tratando de aprender o de mejorar o de lograr algún beneficio? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como entorno académico, ¿cuál sería como la invitación que le podemos hacer a estos muchachos para conocer un poco más, para estar mejor preparados, para mirar entonces este escenario de una manera un poquitico más asertiva? Profe, muchísimas gracias. Yo creo pues que vamos entonces dando por finalizada nuestro webinar porque ya no hay ninguna otra pregunta. Igual manera, pues a todos los asistentes también por quedarse hasta el final. Queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio de aprendizaje, de reflexión sobre ese papel de la inteligencia artificial en la seguridad informática. Recuerden que finalmente es un reto constante y que esa integración de la IA no solo abre nuevas oportunidades, sino que también nos exige también un grado de responsabilidad y ética en ese uso. De igual manera, los invitamos a seguir explorando, investigando sobre estos temas y aplicando pues esos conocimientos en sus profesiones, en sus proyectos, en las organizaciones en donde estén. Y bueno, finalmente,
Ya, muchísimas gracias por la participación, por ser parte de esta conversación y nos despedimos con esa certeza de que ese futuro de la ciberseguridad, de la IA, que se construye con esa innovación y colaboración y compromiso, pues serán el futuro. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, que estén muy bien. Bueno, feliz noche para todos.